¿Qué tal? Estábamos viendo la clase de Schwartz. Vimos que S era un espacio métrico. S era un espacio métrico con una métrica generada con una cantidad numerable de normas, ¿se acuerdan? ¿Okay? A un espacio con esa propiedad, con la métrica que dimos exactamente, que era la serie de 1 entre 2 a la k, de la norma sobre 1 menos la norma. Eso se llama métrica de Frechet. Esto es un espacio métrico de Frechet, ¿va? Entonces esa topología rara, esa noción rara de convergencia, de decir que phi n converge a phi en S si solo si converge para todas las normas, esa sí viene de una métrica, ¿okay? Entonces esto tiene más estructura, ¿va? Vamos a compararlo con las funciones de prueba y con las distribuciones, ¿ok? Entonces, vamos a hacer la siguiente definición. Esta es la definición 2 y decimos que un espacio topológico X1 está encajado en un espacio topológico X2, ¿okay? Si resulta que X1 se puede identificar con un subespacio de X2, ¿ok? Y la convergencia en X1 implica la convergencia en X2, ¿ok? Déjenme ver cómo se ve esto. Sí, se ve bien. ¿Sale? Ok. Seguro ya han oído este término. También está el término continuamente encajado, que es el que probablemente han oído, ¿ah? ¿Qué quiere decir eso? Continuamente encajado, por ejemplo. Si ustedes pueden identificar X1, ¿ok? Pongo esto así, vamos a ponerlo, más bien es así. Con algún, vamos a identificar qué quiere decir eso, que hay alguna función f lineal, tal que f de X1 está contenido en X2, ¿sí? Esa función tiene que ser lineal y tiene que ser un isomorfismo, ¿sí? En principio, ¿sale? Entonces, si ustedes pueden identificar esto con un subespacio de este y dice, y la convergencia en X1 implica la convergencia en X2, entonces está encajado. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si esta función manda elementos de X1, que esto es lo que hace, en X2, y además, por ejemplo, como es lineal, f de X, digamos que son espacios normados, ¿ok? Si ocurre esto, es decir, f es una función lineal y continua, vean cómo la convergencia en X1 implica la convergencia en X2, ¿sí? Entonces, cuando ocurre esto, cuando hay una función con esta propiedad, decimos que el encaje es continuo. Ajá. ¿Por qué? Porque esto es continuo, hay una relación de continuidad, ¿ok? Aquí les estoy diciendo que están encajados, con esto mismo hay una función, ¿ok?
yo puedo identificar x1 como un subespacio x2. Si se dan cuenta, es algo muy parecido a lo que hicimos con las funciones L1 log y las distribuciones. Lo que hicimos fue mostrar que una función L1 log, pues la podías ver como una distribución. Están encajadas, no están contenidas, están encajadas. Ajá. Pero, ojo, hay que hablar de convergencia también, ¿sí? Entonces, está encajado, quiere decir que la convergencia en el primero implica la convergencia en el segundo. Puede ser un encaje continuo, es decir, que hay una relación Lipschitz de esta manera, o simplemente, que es lo que vamos a tratar por el momento, la convergencia, así nada más, en x1 implica la convergencia en x2. No tiene por qué darse esto. Esto de hecho es algo muy pesado, ¿no? Porque pues de entrada tienes que tener que x1 y x2 sean espacios normados, ¿no? Lo cual pues no está, los espacios que hemos estado trabajando ahorita pues realmente no son normados, ¿ok? Entonces vamos a dejarla así por el momento. Bien, entonces la observación aquí es esta. Observación. Notemos que si phi n converge a phi, vamos a ponerle m, ¿okay? En las funciones de prueba en Rn, entonces phi n converge a phi en la clase de Schwartz, ¿ok? Y de ser así, lo cual es cierto, lo que estoy diciendo es que por lo tanto las funciones de prueba, estas están encajadas, aquí es M, este espacio está encajado en S, ¿sí? Y no nada más eso, además este pues lo puedes identificar con un subespacio de este. ¿Con cuál? Con el mismo, ¿no? Con el mapeo, la F es la inclusión, el mapeo inclusión, que manda cualquier función phi a phi, ¿no? De aquí en S. Parece identidad, pero no es identidad, porque la identidad va de todo el dominio, y todo el dominio es biyectiva. La identidad es biyectiva, no, aquí nada más es de acá, ¿sale? Lo mandas acá, o sea, esta es inyectiva, ¿ok? Sobre las funciones de prueba, pero no es sobre, ¿sí? Por eso la llamamos inclusión y no identidad, ¿va? Este espacio está encajado acá. Bueno, pero ¿esto por qué se da? Creo que es fácil, ¿no? Recuerden que phi m menos phi converge en S, si converge en la métrica, pero probamos que eso es sí, solo sí, las normas de orden KS para toda K se van a cero, ¿ok? Y les recuerdo que estas son el supremo, sobre todo X en Rn de 1 más X a la K por la suma, ¿ok? Este es el supremo de todo esto, el supremo sobre todo alfa menor o igual que K de las derivadas alfa de phi m menos phi. ¿Se acuerdan? Aquí me faltó un paréntesis cerrado. A ver si se ve esto. Sí se ve. ¿Ok? ¿Sale? Bueno, entonces supongan, por lo tanto, que se da la convergencia en las funciones de prueba. Supongan, porque es lo que tenemos. Suponiendo que esto se da, la convergencia en las funciones de prueba, queremos probar esto. Bueno, entonces hacemos esta estimación, queremos estimar esto. Ajá. Pero fíjense que el módulo de las derivadas alfa de phi m menos phi, esto tiende a cero uniformemente. ¿Okay? De hecho,
existe un, vamos a ponerle omega 0 compacto, tal que la derivada alfa de phi m menos phi, o más bien su soporte, el soporte de la derivada alfa de phi m menos phi, esto está contenido en omega 0. ¿Ok? Eso ya lo sabemos porque estas convergen en las funciones de prueba, ¿no? Pues existe tal compacto. ¿Ok? Y derivada alfa de phi m menos phi, esto tomado el supremo sobre todo el compacto, esto converge a 0, ¿sí o no? Pues es lo mismo acá, ¿ok? Es lo mismo acá porque al ser funciones de prueba, ¿ok?, puedo calcular todas estas derivadas y por la convergencia uniforme que tengo, dada la convergencia en las funciones de prueba, pues inmediatamente tengo que esto se me va a 0, esto converge uniformemente, ¿no? Y ya está. ¿Okay? Entonces creo que es clarísimo que las funciones de prueba están encajadas en S. ¿Sí? ¿Okay? Luego, definición 3. Definición 3. Primero, si lambda va de la clase de Schwartz en los complejos, y por cierto que yo siempre le pongo S porque siempre es nuestro contexto, pero para identificar que son la clase de Schwartz sobre Rn, que son funciones de varias variables, pues se pone así, pero pues siempre le pongo S de todos modos. Nosotros estamos en Rn, ¿sí? ¿Ok? De todos modos. Entonces, si tienen una función que va de S en C o R, ¿ok? Pero aquí sí es importante que pongamos C y ya verán por qué. Y esto es lineal y continuo. Ahora sí tenemos una noción de continuidad usual, porque este es un espacio métrico, ¿okay? Si es lineal y continuo, decimos que lambda es una distribución temperada. Distribución temperada. ¿Ok? Bien, y el espacio de distribuciones temperadas se denota S'. ¿Ok? ¿Por qué temperadas? O sea, si lo vuelven a ver, es como, otra vez, es una definición usual a la definición de distribución, pero en lugar de que el dominio sean las funciones de prueba, el dominio es la clase de Schwartz. ¿Ok? ¿Sale? ¿Por qué le decimos temperado? Esto va a entenderse poco a poco, pero la razón es por la clase de Schwartz. La clase de Schwartz son distribuciones temperadas, digamos, de cierta manera. Son funciones temperadas. Ahorita voy a explicar eso más adelante, pero temperado quiere decir como que evitas el crecimiento de. Estás evitando que crezca, ¿okay? Evitas el crecimiento. Y como la clase de Schwartz tiene esa propiedad, es exactamente el nombre que le damos. Ahora, la clase de Schwartz, seguro ustedes vieron en MAF o en Parciales 1, transformada de Fourier para peques. Resulta que la transformada de Fourier está bien definida y solamente está bien definida en un espacio y solo un espacio. La transformada de Fourier de una función.
hay un espacio, solo uno, donde la transformada de Fourier está bien definida para funciones. Y esa es la clase de Schwartz. ¿Ok? Ahí está la clase de Schwartz. ¿Ok? Entonces no es trivial, no estamos viéndola nada más por nada. Estas cosas están hechas para hacer distribuciones, para hacer análisis de Fourier. Y resulta que el único espacio donde la transformada está bien definida sobre distribuciones son las distribuciones temperadas. ¿Ok? Van a ver entonces, cuando estudiemos, ahorita ya vamos a empezar con transformada de Fourier, van a ver cuál es el papel que juega la clase de Schwartz, por qué necesitamos estas funciones, por qué es que se necesita esto. ¿Sí? Entonces, y segundo, decimos que una sucesión lambda m contenida en las distribuciones temperadas converge a lambda si ocurre, a lambda que pertenece a S', si resulta que lambda m de phi converge a lambda de phi para todo phi en S. Igualmente, esto se denota por emparejamiento. ¿Sí? Entonces, esta es la topología de Wille-Estrella, otra vez es la misma noción de convergencia. ¿Ok? Entonces, observaciones. Observaciones. Primero, observaciones. Si ustedes tienen una sucesión de funciones de prueba, ¿ok? Y ya lo saben, phi m converge a phi en las funciones de prueba, entonces, como lo mostramos ahorita, phi m converge a phi en la clase de Schwartz, ¿ok? Y si resulta que lambda pertenece a S', pues entonces lambda de phi m converge a lambda de phi. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Entonces, nos agarramos una sucesión convergente en las funciones de prueba. Ajá. Por la observación de hace rato, eso implica que hay convergencia en S. ¿Ok? Ahora, por ser funciones de prueba, están en la clase de Schwartz y yo puedo calcular esto. Si lambda es un funcional, es una distribución temperada. Entonces, una distribución temperada es continua sobre S, ¿y eso qué quiere decir? Que manda sucesiones convergentes en sucesiones convergentes. ¿Qué acabo de mostrar? Que toda distribución temperada es una distribución. ¿Okay? Por lo tanto, toda distribución temperada es una distribución sobre las funciones de prueba. ¿Sí? Lo cual deberían de haberse esperado, ¿no? Porque, por ejemplo, en análisis uno tiene la propiedad de que si X1 es un subespacio de X2, subespacio normado de X2, entonces el dual de X2 sí, el dual de X2
está contenido en el dual de x1, ¿sale? Entonces aquí tenemos esa propiedad porque las funciones de prueba están contenidas en eso, ¿ok? Entonces toda distribución temperada es una distribución, entonces ya todos los resultados que teníamos valen, ¿sí? Bueno, hay que hablar, eso sí, varias cosas antes de eso, de hacer esa observación. Segunda observación, si lambda n, m, vamos a ponerle m porque n es la dimensión del espacio. Si lambda m converge a lambda en las distribuciones temperadas, ¿okay? Entonces lambda m converge a lambda en las distribuciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto quiere decir que entonces lambda m de phi converge a lambda de phi para toda phi en la clase de Schwartz. Eso quiere decir que esto es válido en particular para phi en las funciones de prueba, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que entonces esto converge a esto en las funciones de prueba. Es decir, la convergencia en este implica la convergencia en este. Y esto me está diciendo, toda distribución temperada es una distribución, es decir, toda distribución temperada se identifica, está contenida en el espacio de distribuciones. Y la convergencia en las distribuciones temperadas implica la convergencia en las distribuciones, por lo tanto, este espacio está encajado en este espacio, ¿sale? Por lo tanto, S' está encajado en D', ¿sale? ¿Okay? Y muchas veces para denotar esto se usa, aunque yo no, ahorita no lo vamos a usar mucho, esto, ¿no? S' está encajado acá. Esta notación a veces la usan luego los autores sin tomarlo mucho en cuenta, pero según yo está reservada para el encaje continuo, o sea, cuando hay una desigualdad del por medio. Aquí no necesariamente existe eso, de hecho no está, ¿sí? Pero noten que es este como gancho, esta como flecha, indica encaje, ¿vale? Bien. Siguiente. Esto es muy importante. La definición de la derivada de una distribución temperada es la misma que la derivada de una distribución en D'. Es exactamente la misma. ¿Por qué? Aquí deberían tener dudas, ¿eh? Dices, ¿a poco se puede definir igual? ¿Cómo es que motivamos el concepto de derivada de una distribución? De entrada, fíjense que aquí no hay nada de que la clase de Schwartz sobre omega, o sea, las distribuciones sobre omega o las distribuciones temperadas sobre omega. Aquí todo es en Rn. ¿Por qué? Porque la clase de Schwartz son funciones que están definidas sobre todo Rn. Ajá. ¿Okay? Entonces, no, aquí no hay nada de omega. Entonces, para motivar la derivada distribucional, si se acuerdan, usamos la integración por partes. Entonces, aquí hay que usar integración por partes, ¿ok? Pero, sobre todo Rn.
Entonces vamos a agarrarnos dos funciones en la clase de Schwartz, por ejemplo. Simplemente vamos a ponerlo así. Aspecto de X. ¿Ok? No hemos hablado de qué quiere decir un funcional regular continuo aquí, ni nada de eso, pero por un momento. Imagínense que tienen dos funciones suficientemente bien portadas. ¿Ok? Piénsenlas por el momento que las dos están en la clase de Schwartz. Por el momento. ¿Ok? Y ustedes quieren mostrar esto. Aquí está el problema. Porque esto es la definición de derivada distribucional. La derivada distribucional vendría a ser lambda prima emparejada, o vamos a ponerle así, derivada alfa de lambda emparejada con phi es menos 1 a la alfa de lambda emparejada con la derivada alfa de phi. ¿No? Estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la definición es la misma, o sea, es esta. Pero si se bajan a funcionales regulares, sea lo que sea que signifique, que ahorita hablamos de eso, debería respetarse la integración por partes, porque de ahí viene nuestra motivación de derivada. ¿No? De ahí viene. Entonces aquí hay un problema, porque para integrar por partes necesitas que omega sea acotado a fuerzas. ¿Okay? Quedamos que cuando las funciones son de prueba, cuando esta es de prueba, no le pides regularidad a la frontera. Aunque sea omega acotado, no hay necesidad de regularidad en la frontera. Cuando estás en todo Rn, no puedes aplicar integración por partes más que en casos muy especiales. Resulta que este es un caso de ellos. Si por ejemplo la f está en S y la g es una función continua y acotada, ¿okay? De hecho, primera derivada continua y acotada, sí se vale esto. Sí se vale esto, la integración por partes. ¿Okay? Ahora, tienen que fijarse muy bien por qué. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no valdría? El problema es que para probar esto, pues uno tendría que decir, a ver, vamos a escribir esta integral en Rn como un límite. Cuando R tiende a infinito, de la integral sobre una bola. Ya hemos hecho este truco. ¿Okay? Y a esta le aplicamos integración por partes. Pero la integración por partes aquí, como estas no son funciones de prueba, sí nos va a sacar un término de frontera. Aquí sí sale. Antes no salía porque las funciones eran de prueba. Entonces lo que ustedes tienen que mostrar es que el decaimiento de la función en la clase de Schwartz es tan rápido que cuando R se va a infinito, ese término de frontera se deshace, se va a cero. Eso es lo que hay que mostrar. Yo se los voy a mostrar en un par de lecciones, puede que incluso en la de hoy, bueno, en 2 lecciones más o menos, pero por el momento se los dejo aquí. Sí se puede definir igualita, igualita, la definición es exactamente la misma y está bien justificada. ¿Okay? Entonces la derivada no va a tener ningún problema. Hay una operación que sí tiene problema. ¿Okay? La siguiente observación. Es la siguiente observación. No podemos definir el producto de una distribución temperada, ¿okay? Y una función suave, arbitraria a de x. Parece acento, pero no es. ¿Por qué no? ¿Ok? Pregúntense por qué. ¿Por qué no se puede definir arbitrariamente el producto? ¿Cuál era el problema antes?
Antes dijimos, tampoco puedes definir el producto arbitrariamente. ¿Ok? Antes no se podía para cualquier función, pero dijimos, ay, para una función suave sí se puede. Es decir, cuando digo suave ya saben que es C infinito. Suave C infinito. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, cuando estábamos con distribuciones dijimos, el producto A por L aplicado a phi es L por A phi. Y dijimos, lo único que necesitamos para que esto sea una función de prueba es que A sea C infinito. Por eso definimos multiplicación por función suave. ¿Cómo vamos a hacer coincidir esto en la clase de Schwartz, en las distribuciones temperadas? Recuerden, esto tiene que estar en la clase de Schwartz. Ese es el problema. ¿Okay? Ese es el problema. Porque una función, por ejemplo, ya saben que la función phi igual a e a la menos x al cuadrado, esta está en la clase de Schwartz. Agárrense una función a de x definida como e a la x al cuadrado. Ese infinito es la gaussiana, ese infinito, ¿no? Esta por esta me da 1. Y 1 ya no está en la clase de Schwartz. Entonces, no puedes definirlo arbitrariamente porque el producto no necesariamente está en la clase de Schwartz. Para definirlo necesitamos algo más pesado. Ajá. Y eso es pues el producto, A de x por phi de x no necesariamente pertenece a S. ¿Ok? Entonces, hay varias maneras de resolver esto, no hay una única manera de hacerlo, pero sí hay, les voy a dar una, que es la más usual. Si por ejemplo, A de x es una función C infinito y es tal que la derivada alfa de AX es menor o igual que alguna constante C alfa por 1 más X a la N alfa, ¿ok? Para todo alfa multiíndices, ¿ok? Y es tal que existe, vamos a ponerlo, existe C alfa y N alfa. C alfa